Pero entendiendo a Dios como papá, también es sumamente importante y quiero hacer énfasis en esa enseñanza ahora. Primero, lo primero para decir es que cuando le pidieron que les enseñe a orar, Jesús los mandó a orar. O sea, básicamente le dijo, vayan y digan así, digan un modelo. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos un concepto de lo que es Dios como papá, que lo venimos trabajando, es muy, pero muy importante tener el concepto real de lo que Dios es. En este sentido, Dios, muchas veces oramos o hablamos con Dios o lo vemos a Dios como una persona tomando pedidos atrás de un mostrador, ¿no? A ver, no sé qué figura tenés vos de Dios, pero a veces lo vemos lejano y como recibiendo y haciendo un tic recibido, responderé cuando se me canten las ganas, o recibido o denegado. Entonces, si vos vas a presentar una nota en un mostrador, ¿vos cómo presentás esa nota en un mostrador? Excelentísimo receptor de la nota. Le pido por la presente, con la solemnidad correspondiente a la investidura que usted tiene, que usted tenga a bien considerar, ¿le leyeron alguna vez una de esas cartas? Que tenga usted ese mail que para decir, necesito esto, te redactan 3 carillas. Necesito que tenga bien a usted considerar la siguiente petición. Espero que no la tome como algo fuera de lugar, ya que considero que usted es un ser muy propenso a nosotros. Entonces, desearía pedirle que para el día de hoy me pueda obsequiar o tenga a bien considerar hacerme llegar un pescado. No, eso es un tipo que está atrás de un mostrador, con todo el protocolo. Imagínate hacer eso mismo con tu papá o con un padre. Imagínate si a tu papá o a tu padre, supongamos que tu papá es bueno, supongamos que tú tenés un papá bueno, sabemos que no siempre es así, pero sabemos que Dios sí es un papá bueno, pero imagínate acercarte a un papá a la mañana y decir, Padre mío que estás en la cocina, hoy tengo el beneplácito de presentarme frente a usted en este solsticio. ¿Solsticio es amanecer o atardecer? No importa, bueno. En este exacto y preciso momento, y primero y antes que nada, debo agradecerle por haber tenido a bien engendrarme, porque tengo esa gran... Muchas veces nos presentamos a Dios como si fuese alguien que tenemos que presentarnos con protocolo, ¿no? Y hemos lamentablemente adoptado muchas veces protocolos o formas en que creemos que Dios va a escucharnos mejor, o formas en que, pero si realmente creemos que Dios es un papá bueno, como Jesús, lo primero que dijo Jesús dijo, si un amigo, y si un papá, che, si tenés un papá así, pedile un pan, y qué padre, si le pedís un pan, te da una piedra. O sea, con esa confianza, o sea, no estoy diciendo obviamente el rol padre, hijo, tiene cierto grado de autoridad, no le vas a ir a caer como un par muchas veces, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que cuántas veces no oramos a Dios como un padre. Y fíjese que el Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro, que padre por ahí a nosotros nos suena un poco más lejano, que tranquilamente pueda ser papá mío o papá de nosotros, tranquilamente. Más adelante en la Biblia esto te lo puedo justificar tranquilamente. En un momento Pablo dice que Dios nos adoptó y nos dio el privilegio de llamarle Abba Padre, que suena también muy lejano, pero lo que estaba diciendo, Dios nos dio el privilegio de llamarle papá cercano, papito, no en un modo peyorativo o que lo traen, sino en un modo cercano, en un modo abrazo. Abba era lo que se decía ¿vieron cuando los bebés empiezan a balbucear? Que empiezan a decir ba, lo primero que dijo Coti es papá, babá, mamá, está en ese periodo. Eso es lo que es decir
Abba Padre, con la sencillez de un niño, poder decir papá y poder realmente acudir a Él y tener esa confianza de poder acudir a Él como papá, no a una divinidad lejana. Fíjate lo que está enseñando Jesús, ¿no? No a alguien como una divinidad lejana, sino a alguien tan cercano como un papá, como una relación de padre e hijo, al que no le molesta ni siquiera que lo inoportunen. No hay petición inoportuna. Pero ¿cuántas veces y cuánto necesitamos aprender a tener este corazón de relación con Padre y hablar con nuestras propias, sin ponernos, y paso a la segunda aprendizaje que nos deja cuando Jesús enseñó a orar, que es acercarnos sin protocolo, acercarnos sin caretas. En el pasaje paralelo que les dije, que está en Mateo, esto es una enseñanza que está dentro del Sermón del Monte. Es la enseñanza que más motivó una enseñanza que cambió la historia, y la historia, el Sermón del Monte se inspiró en la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, se inspiró Martin Luther King. O sea, en esas enseñanzas, y en algún momento nos vamos a meter a ver esas enseñanzas porque son una bomba. Pero cuando empieza a orar ahí, empieza a decir, para que lo sepan, está en Mateo 6, del 5 al 15. Y fíjense lo que dicen. Hoy no vamos a hacer tanto énfasis en el Padre Nuestro en sí, sino en toda la periferia, con quién oramos y de qué forma nos acercamos. Y escuchen lo que dice. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, ya vamos a explicar qué es un hipócrita, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo de la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero vos, cuando ores, apartate a solas, cerrá la puerta detrás de ti y orá a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Escuchen esto, cuando ores, no parlotees. Me encanta cómo lo plantea Jesús, porque por ahí uno dice, che, no estoy entendiendo. Bueno, te lo repito, te lo pongo un poquito más claro. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hace la gente de otras religiones. Piense que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. De nuevo, Padre, tu papá que sabe tu necesidad. Repito, sabemos cómo acercarnos a Dios, como un papá, como un padre, como un amigo, como un padre, estamos viendo específicamente hoy. Pero sabemos también cómo no hay que acercarnos, que es parloteando, que es justo todo lo contrario, traerte un protocolo, traerte un método de cómo funcionan. Yo de chiquitito, yo creía que por mucho repetir una cosa se me iba a concretar. Y me costó mucho sacar eso. No estoy hablando de persistencia en oración, sino de repetición sin sentido. Entonces yo oraba, por ejemplo, Señor, quiero que gane River, 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 que gane River. Bueno, eso es el claro ejemplo de lo que Dios dice. Imagínate, porque este es el Dios atrás del mostrador, contando a ver si lo dice 73 veces, se lo doy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Dios ya sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. Entonces, ¿por qué se lo tengo que pedir? Básicamente por esta relación de padre y de esta relación y el privilegio que tenemos de relacionarnos con Él, de relacionarnos con Dios. Más que las palabras, lo que Dios busca, y a lo largo de toda la Biblia eso es claro, busca actitudes del corazón. Fíjense, acá lo dice clarísimo, ¿no? No hace falta parlotearle, no hace falta caretearla con Dios. Porque recién dijimos, el primer versículo decía hipócritas, hoy suena raro, lejano, pero eran en ese momento los actores griegos que se ponían una máscara y salían a interpretar un personaje.
había mucha comedia griega, mucha tragedia griega, que eran historias que eran interpretadas por personajes en anfiteatros, y que a ellos, a los actores, se les llamaba hipócritas, porque se ponían una máscara y salían y se interpretaban un personaje, decían cosas que no sentían, se comían el personaje. Alguna vez escucharon la palabra de comer del personaje, se comían el personaje, y esos eran los mejores actores. Pero dicen, no me la vengas a caretear a mí, no te pongas una máscara conmigo. Si hay algo que Jesús, a lo largo de todo su tiempo en la tierra, dio muestras de que no le gustaba, era la gente que la careteaba. Y es un sinsentido caretearla ante el que todo lo sabe, ¿o no? Ante un papá bueno y amoroso que ya sabe lo que va a pedirle aún antes, sabe lo que necesitas aún antes de ir a pedirle. Y esto creo que es algo realmente muy positivo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces creímos que para relacionarnos con Dios tenemos que saber distintas palabras, tenemos que conocer cómo, qué decir, y si me equivoco diciendo algo, va a ser una tragedia. O muchas veces pensamos que nos tenemos que acercar a Dios hablando distinto a lo que hablamos no podemos acercarnos a Dios hablando en cordobés básico. ¿Por qué? Imagínate si a tu papá, volviendo, ese día que te levantás, le empezás a hablar en usted. Tu papá por lo menos te va a decir que sos raro. No sé, me imagino. Imagínate si un hijo tuyo se levanta y te empieza a tratar, usted padre, hoy quiero... Esto es una concepción personal, pero para mí suena raro. Suena raro. Suena que no sabe con quién te estás relacionando. Suena que, hijo. Y por ahí muchas veces nos ponemos limitantes, no empezamos a orar porque creemos que no tenemos palabras buenas para decir. No creemos que tenemos que tener alguna fórmula secreta. Y la oración es tan sencillo como sentarte a la mesa y decir, quiero hablar con vos, quiero decirte esto que me está pasando, quiero pedirte esto, pero quiero sobre todo tener una relación con vos. Y eso es parte de la gracia que tenemos, que Dios no nos pide saber mucho, ser excelentes para acercarnos a Él. Obviamente, una vez que nos acercamos a Él, quiere lo mejor para nosotros y quiere ir haciéndonos cada día mejor. Pero Dios no nos pone un requisito para relacionarte conmigo, tenés que saber hablar en un castellano antiguo, ¿vieron? Tipo el Don Quijote. Tenés que aprender castellano antiguo porque Dios entiende solo castellano antiguo. No se trata de palabras, se trata de una actitud del corazón. Lo que decía, no te comas el personaje, no hay que ponerse una careta, sino hay que hablar como sos. El punto principal es la sinceridad, La oración, por ahí es esto de expresar, la definición por ahí de oración es expresarte con tus propias palabras delante de Dios. Muchas veces queremos heredar palabras que ni siquiera sentimos. Y eso si es raro para con nuestro Padre, imagínate Dios como nos mira, como diciendo, ¿qué te pasó si naciste en Barrio Sumarán? O sea, ¿de dónde te crees que sos? Quiero ser tu papá cercano, te quiero dar lo mejor, no tenés que venir y presentarte de determinado modo. Quiero aclarar un tema, que esto es la oración. También en la Biblia muchas veces hemos aprendido a rezar, que rezar es por ahí, rezar viene de la palabra más repetir, o repetir oraciones que hicieron otros. No estoy hablando de eso, hoy estoy hablando de orar con Dios. Rezar muchas veces, podemos rezar cuando cantamos una canción y la repetimos mucho para expresar algo que no nos sale, o muchas veces hay oraciones que están en la Biblia que está buenísimo repetirlas, pero sobre todo no tanto lo que uno dice, sino con la actitud que uno las dice, cómo dice esas palabras, cómo canta esas canciones, cómo uno siente hacia eso. Entonces, muchas veces rezar es directamente recitar o repetir, que está bárbaro, hay momentos que no salen las palabras. Entonces está buenísimo a través de una canción o a través de algún otro modo poder, pero nunca diciendo por decir o tratar o creyendo que por nuestras muchas palabras vamos a ser escuchados. Eso acabamos de leer en lo que decía la Biblia. Creo que la clave
está en tratar de expresarnos con Dios con nuestras propias palabras, sacándonos todo ese preconcepto de un Dios lejano atrás de un mostrador, o un Dios que lo vemos injusto, o un Dios, todos esos conceptos, para relacionarnos con el verdadero Dios y llamarlo como es, hablar como realmente Él quiere que nos relacionemos, sin caretas. Sin caretas, no hace falta caretearla. Y eso es algo precioso para cada uno de nosotros. Eh, Me gustaría ya ir cerrando con, con un concepto que es súper fundamental, que también podemos ir profundizando, que es cómo tenemos que acercarnos. Ya dijimos cómo no con caretas, y cómo sí, con fe en quién es Dios. Hay un versículo, una parte de una carta también que dice en Hebreos, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ya sin esa pista de fe, porque escuchen por qué, porque todo el que quiere acercarse a Dios, dice la Biblia, debe creer que Él existe. O sea, perdón, cae de madura la idea, ¿no? Debe creer que Dios existe y que Él recompensa a los que lo buscan con, y cierra con una palabrita que me encanta, sinceridad. Dice, Él recompensa a los que buscan con sinceridad, o sea, es básico. Entonces, quizás la invitación que quiero hacer para hoy es decir, activemos esa fe, creamos en este Dios cercano, y si tenemos algún concepto que no es el concepto con el que Dios se presentó a sí mismo, porque Dios nunca se presentó como alguien que recibe pedido en un mostrador, o como... Estos son conceptos que vamos heredando y pescándonos y agarrándonos como abrojos en el campo, ¿no? Pero el concepto que Dios dijo cuando enseñó a orar es que Dios es amigo y es papá. Entonces, activemos esa fe, creamos que Dios es nuestro papá, que quiere lo mejor para nosotros, y hablemos con Él. Es una oportunidad tan grande y que desperdiciamos tanto en este all inclusive que es la vida con Dios, que tantas veces nos pasamos por alto y hasta a veces tomamos la oración como último recurso. Che, cuando ya no me queda más esperanza, oro por eso. Y cambia tanto la ecuación cuando vos podés hablar con Dios de una manera sincera, sabiendo y activando la fe, el concepto real de quién es Dios, sin máscara, y diciendo, realmente yo estoy así, quiero esto, gracias por esto. El fin de semana pasado hablamos de agradecimiento. Qué hermoso es reconocer y agradecer a Dios. Es una puerta de acceso hermosa para hablar con Dios. El agradecimiento, pedir, porque acá en la Biblia dice, claro, pidan y se les va a dar, llamen y van a encontrar, busquen, llamen y se les va a abrir, busquen y van a encontrar. Entonces, la invitación con la que quiero cerrar hoy es tan sencilla como lo siguiente. Hablemos con Dios. Hablemos con Dios en lo personal. Y hay algo que quiero motivarte un pasito más allá, que es hacerlo vos en lo privado. No hace falta hacerlo en público, porque acá decía que hay gente que le encanta orar en público y hacerse ver por la cantidad de palabras que sabe. ¿Vieron? Creo que el español tiene 30.000 palabras y tratan de usar la más difícil. Entre esas 30.000 escogemos la más difícil porque suena precioso, porque suena hermoso. Y eso a veces puede llegar a pasar cuando se hace en público. Entonces el desafío que quiero hacerte es más personal. Es todos los días de esta semana, sepárate un momento, no hace falta ni que sean 10 minutos, media hora, una hora, lo que sea, pero separa un momento al día en que vos con tus propias palabras le hables a este Padre. No le hables con un castellano antiguo, o con tono mexicano, o con un tono que puede sonar mejor, sino que le hables como sos, sin ninguna careta, porque es tan fácil orar a Dios. Y las principales trabas que dicen, no tiene que ser así, son tan fáciles de sortear. Yo les voy a contar una experiencia personal. Yo venía en un tiempo en que sentía que estaba orando mucho y bien. Es más, estaba ayudando a otros a aprender a orar. O sea, venía en un momento en que voy a decir, che, que este es un genio de la oración. Estoy exagerando un poco, pero mis palabras estaban siendo bien elocuentes, ¿vieron? Hablando así como se tiene que hablar. Y se empezó a notar mucho una característica en mí, es que empecé a orar casi exclusivamente en público.
Me pasó que oraba más cuando estaba con otras personas que cuando estaba solito. Y empecé a sentir este tipo de hipocresía. Me empecé a sentir un toque, un actor, ¿no? Porque me encantaba que terminar y, ¡wow! ¿Qué? ¿Cómo ora este? Y era todo lo contrario a lo que Dios quería que ore con él. Dios prefería que le diga, papá, Padre del cielo, como quiera decirlo, no estoy diciendo faltar respeto ni nada. Respetamos cómo cada uno se quiere relacionar, pero el concepto es el mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero hoy estar con vos, vivir con vos un día, gracias por lo que me das. Sé que me falta mucho, perdóname por lo que le he errado, y yo sé que le erré en esto, esto y esto. Y por ahí, durante un tiempo, oré mucho más en público que en privado. Y, y ahí me di cuenta que necesitaba reaprender a orar. Y una de las máximas experiencias en oración que tuve fue diciendo dos palabras. Fue quizás uno de los momentos más tristes que sentí en mi vida hasta ahora, que fue en un momento que quizás alguna vez lo conté, pero fue cuando sentía que estaba todo para atrás en mi vida, habíamos perdido dos embarazos, estaba mi vieja enferma, estaba conflicto con personas por todos lados, vieron, no pegaba una. Y en ese momento es cuando yo no sabía cómo orarle a Dios. No sé si te sentás, yo quiero orar, me siento y no sabía cómo empezar. No sé si alguna vez les pasó. Porque es como, y tomaba envión y hacía. Y ahí sentí, en ese momento sentí que no tenía que decir nada. Que muchas veces mi propio corazón ya estaba expresándole a Dios todo lo que Él necesitaba saber. Y las únicas dos palabras que dije fue la oración, que para mí es un modelo de oración también como lo puede ser el Padre Nuestro, eh, que es la oración que hizo Pedro cuando se estaba ahogando. Pedro dijo, Señor, ayúdame. Que quizás en momentos desesperados es la única que sale. Señor, ayúdame, y se empezaron a cruzar pensamientos, porque la mente también se va para un montón de lugares, y quizás el domingo que viene hablemos un poquito más de esto. Pero por ahí, ese Señor, ayúdame fue mucho más genuino que los 4 meses anteriores, los 5 meses anteriores o el tiempo anterior, que oraba muy, muy bonito, ¿eh? Pues si vos escuchás mi oración, vos decís, oh, qué tipazo, pero en realidad estaba haciendo un careta, le estaba careteando como un campeón. Eh, y por ahí ese Señor, ayúdame, fue volver a la esencia, porque Dios y Jesús es un Dios sencillo, un Dios cercano, que no busca complicarnos la vida. Hay un versículo en la Biblia, otra idea así que está en un libro que es Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, con conceptos muy importantes, que dice, Dios hizo sencillo al hombre, y el hombre se encargó de complicarse la vida. Me parece fantástico, porque ¿cuántas veces nos complicamos la vida para orar? ¿Cuántas veces nos complicamos todo para orar? Y orar es tan sencillo como decir con tus palabras o con mis palabras, Dios, hoy estoy contento porque tengo familia, por lo que sea, gracias por esto. Te pido que me ayudes porque tengo estos desafíos en el día. Acompáñame, quiero estar con vos. Eh, o lo que sea, quiero pedirte por esto. Eh, a Dios le encanta que los que se acercan a Él crean que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con un corazón sincero. Estoy de nuevo tomando la misma idea de esa carta. Qué hermoso que es poder tener una relación verdadera sabiendo quién es nuestro papá y sacándonos todas las máscaras, todos los conceptos que mal aprendimos. Es un doble desafío desaprender tantas cosas que mal aprendimos y volver a aprender que en la sencillez hay una profundidad indescriptible, que en la sencillez hay una profundidad indescriptible, que no por ser sencillo deja de ser poderoso, que no por ser sencillo deja de cambiarnos la vida, deja de darle sentido a todo lo que nos pasa, deja de ser eficiente, deja de abrirnos puertas a cosas enormes, a recibir cosas, a encontrar cosas y a que se nos abran puertas, como decía Jesús mismo.
el desafío que quiero hacerte es, no importa cuánto tiempo, porque muchas veces nos ponemos requisito de tiempo y nos sentimos presionados a cumplir X cantidad de tiempo. Lo que quiero desafiarte esta semana es que todos los días por lo menos tengas un momento o un espacio en que puedas decirle algo a Papá Dios, al Padre nuestro que está en los cielos, con un corazón sincero. Puede ser a primero de la mañana, última. No pongamos requisitos. Corazón sincero, por lo menos una vez al día. Y el domingo que viene hablamos. Y vas a ver cómo empieza a cambiar, porque orar se aprende orando. Y orando se empieza con sencillez y sabiendo que Dios es un papá que siempre nos escucha.